Hola, buenos días a todos. Este pretende ser un vídeo introductorio para las vanguardias, unos movimientos que comienzan casi a principios del siglo XX, se puede decir que más o menos la fecha sería hacia 1909, y que ahora vamos a ver lo que son, pero sobre todo lo que vamos a intentar explicar en estos dos vídeos es cómo antes ya se estaba llamando a la puerta de esas vanguardias, de esa innovación. Hacía, me atrevería a decir que siglos, que las cosas estaban cambiando desde el punto de vista artístico, para todas las artes en general. Levemente, aunque este no es el objetivo de estos vídeos, vamos a explicar en dos pinceladas qué son las vanguardias. Bueno, las vanguardias surgen como algo que quiere cortar con todo lo anterior. Particularmente en España, como os pongo en la diapositiva, pues ante el cansancio del modernismo va surgiendo en España hacia 1910, entre 1910 y 1930, una renovación distinta, radical, diferente, maneras que intentan hacer algo que no se había hecho hasta la fecha. Son movimientos que los podréis encontrar con muchas denominaciones: vanguardia, vanguardismos, los sismos, vanguardias históricas, muchas denominaciones distintas. Y que se suele decir que la verdadera salida sería el manifiesto de Marinetti en 1909, el manifiesto futurista. Y a partir de ahí se empiezan a reproducir casi por esporas, se podría decir. Y una cosa que tenéis que tener en cuenta es, y fijaros, que la palabra vanguardia procede es un término bélico. Ir a la vanguardia es el que va delante. Y al que va delante, ¿qué le suele pasar normalmente? Que le rompen la cara. Esta gente estaba haciendo cosas distintas, diferentes, que muchas, como veremos ahora, las entendemos como estupendas, maravillosas, las aceptamos porque las hemos tenido entre nosotros toda la vida, pero en su momento, muchísimos de ellos, lo que pasa es que ya no nos acordamos porque muchos de ellos no han pasado a la historia, desde luego no triunfaron. ¿Por qué? Porque hacían algo vanguardista, diferente, y palabra clave de estos vídeos: innovador. Eso es lo importante de las vanguardias. Los sismos, los movimientos, hay montones y se suceden a una velocidad absolutamente exagerada. Surrealismo, dadaísmo, futurismo, cubismo, en fin. Y desde luego tenéis que tener en cuenta que aunque estas clases son de literatura, este vídeo no va a parecer de literatura porque vamos a hablar de todo, también de literatura, claro. Afecta a todas las artes. Y por último, hay una palabra clave de todo vanguardista. Es la palabra que os he dicho antes: innovación. Todo el que intenta, el que está dentro de una vanguardia, intenta ser original, intenta hacer algo nuevo, algo distinto. Y ahora un concepto que seguramente repetiré. Cuando yo soy el primero que intento hacer algo nuevo, tengo todo un campo amplísimo para poder innovar. Conforme pasan los años, conforme pasan las décadas, conforme pasa el tiempo, cada vez ha habido más gente que ha innovado y por lo tanto cada vez es más difícil ser original. Esto lo tenéis que tener en cuenta porque es algo muy importante. Pero tiempo al tiempo. Durante muchos siglos, el concepto de originalidad no se ha tenido como un valor. Acordaos de cuando estudiasteis la Edad Media. En la Edad Media se estudiaban unos tópicos que eran una especie de modelos clásicos que los diferentes creadores, poetas, dramaturgos, etcétera, tenían que repetir. Acordaros de este que os pongo, de la Descriptio Puellae, o el del Collige Virgo Rosas y tantos otros. Eran maneras de describir tópicas
que se tenían que repetir si tú querías hacer las cosas bien. Es decir, los modelos eran claves en las creaciones. Y el concepto de ser original o innovador, vamos a decirlo así, era un concepto no valorado, como el de la anonimia. Ya sabéis que muchas de las obras de la Edad Media son anónimas, a veces porque se ha perdido quién es el autor y otras veces porque no se le daba importancia a eso. Bueno, volvamos a lo que vamos. Poco a poco, conforme pasa el tiempo, en el Renacimiento ya y posteriormente a partir de los siglos XVII y siguientes, la originalidad empieza a valorarse. Los modelos clásicos empiezan a quebrarse. Acordaos también en algo que habéis estudiado, que es el teatro de Lope de Vega. ¿Qué hace el teatro de Lope de Vega? Romper totalmente con unos modelos. Acordaos de las 3 unidades. Bueno, pero pese a todo, esta quiebra de los modelos clásicos es algo que se va produciendo con muy poquitos pasos a pasos. Y no es hasta la segunda mitad del XIX fundamentalmente cuando verdaderamente se quiebra y la originalidad y la innovación empiezan a tomar un peso muy importante en todas las artes. Ahora vamos a ver unos ejemplos con pintura, pero pensad que son aplicables a literatura, a arquitectura, a cualquier arte, y lo vamos a ver con pintura porque evidentemente lo vais a ver más visualmente. Mirad, aquí tenemos una pintura de Antonio López. Y arriba hay una foto del mismo lugar, la Gran Vía de Madrid, donde sale el pintor Antonio López, por cierto. La de arriba es una fotografía, la de abajo es una pintura de López. Durante siglos, el mejor pintor era el que era capaz de reproducir la realidad de una manera más fidedigna. Es decir, quien pintaba lo que se parecía más a la realidad. Esta ha sido, digamos, un hecho en la pintura pues prácticamente hasta el siglo XIX. Quizás el primero en quebrarlo sea Francisco de Goya y luego posteriormente, conforme va avanzando el siglo, otros muchos. Pero tened esta idea en la cabeza con el ejemplo de Antonio López. Antonio López es un pintor del siglo XX y todavía del XXI. El mejor pintor era el que de una manera más fidedigna reproducía lo que quería pintar. Pero claro, ¿qué ocurre en el siglo XIX? Pues lo que estáis viendo, que en el siglo XIX aparece la fotografía. Bueno, primero el daguerrotipo, que es, vamos a decir, una fotografía prehistórica, digamos, pero eso ya aparece, si mal no recuerdo, hacia la década de los 30-40 del siglo XIX. Y bueno, ya veis, os vuelvo a poner una fotografía de la Gran Vía de Madrid. Y desde luego, claro, cuando ponemos a competir a una fotografía y a un cuadro respecto a reproducir la realidad de la manera más exacta, evidentemente la fotografía es insuperable. Entonces, los pintores se dan cuenta de que hay que hacer algo distinto, algo diferente, y van a empezar a deslizarse por el camino de la innovación. Va a seguir habiendo pintores, lo hemos visto anteriormente con López, ¿no? Con Antonio López, que van a seguir haciendo realismo, como se hace novela realista todavía, etcétera, etcétera. Pero va a haber una serie de artistas que se van a decantar por la innovación, por intentar hacer algo nuevo. Y esa es quizá la parte más creativa, más original de la historia de la humanidad en cuanto a las artes. Vamos a ver más ejemplos. Ahí tenéis una pintura que muchos de vosotros habéis visto muchas veces.
es el dormitorio de Arles de Vincent van Gogh. La historia de Van Gogh la habéis oído y la conocéis todos. Es un pintor de los que os decía al principio, que en vida no conoció el éxito. ¿Por qué? Hombre, es evidente, no hay más que mirar este cuadro. Este cuadro no reproduce la realidad de una manera fidedigna. En este cuadro podemos reconocer lo que se pinta. La cama, la mesa, las sillas, los cuadros, el espejito, la ventana, la puerta, pero nos damos cuenta de que Van Gogh está intentando hacer algo diferente. Hay variaciones. Esto, los contemporáneos de Van Gogh nunca lo admitieron. Y ya os sabéis la historia y lo mal que terminó Van Gogh. Como le ocurrió a muchos grandes artistas, posteriormente las obras de Van Gogh han sido valoradas de una manera alucinante. Pero esta es la paradoja. Pero en su tiempo, por ser innovador, Van Gogh lo pagó con el fracaso. Fijaros en lo que me interesa. Innovaciones. Innovaciones, pero limitadas, porque podemos reconocer perfectamente lo que estamos viendo. Este es un cuadro de Claude Monet. Monet es contemporáneo de Van Gogh. Y os dais cuenta de que está innovando. Nosotros podemos adivinar todavía perfectamente lo que estamos viendo. Monet entra dentro de los llamados grandísimos pintores impresionistas, que ahora tanto nos gustan, pero de nuevo recordamos que en su tiempo les costó muchísimo entrar, digamos, en el mundo, en los circuitos artísticos. Seguimos con la innovación. Cada cual, a la hora de innovar, intentaba hacer lo que se le ocurría, pero teniendo siempre como mira el ser original, el hacer algo diferente, el no repetir modelos, lo contrario de lo que hemos visto durante muchos siglos en Edad Media y siguientes. Va pasando el tiempo, hemos empezado en la década de los 80 del siglo XIX y ahora estamos en 1907, es decir, han pasado 20 años, más o menos, y ahora tenemos un cuadro que también todos habéis visto muchas veces, Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso. Os dais cuenta de que la innovación cada vez tiene que ser más audaz, porque si no, no innovas, si no, no eres original. Han pasado 20 años y hay que intentar hacer cosas distintas. Pese a todo, pese a la muchísima innovación, todavía podemos reconocer siluetas femeninas, caras, bueno, esto ya sabéis que entra dentro del cubismo, pues caras más o menos deformadas, vamos a decirlo así, trazos bastante geométricos, en fin, una serie de audacias, pero que no nos impiden reconocer lo que se está pintando. Aprovecho para decir que vosotros sabéis que Aviñón es una ciudad francesa, pero que las señoritas de Aviñón no eran unas señoritas de esa ciudad francesa, sino unas señoritas que se dedicaban a vender sus favores en la calle Aviñón de Barcelona, donde vivía Pablo Picasso antes de ir a París. Pero bueno, esto es simplemente una anécdota. Seguimos fijándonos en el concepto de innovación y originalidad. Bueno, y lo dicho, nos vamos unos poquitos años más adelante, 1923, y claro, si tú quieres innovar, si quieres ser original, tienes que arriesgar cada vez más. Este es uno de los muchos cuadros en series que pintó Vasily Kandinsky. Y os dais cuenta que ahora no podemos prácticamente intuir, yo no me atrevería a decir nada, pero casi nada de lo que evidentemente se pinta. El figurativismo, las figuras, el reproducir figuras, prácticamente ha desaparecido. No del todo, pero prácticamente. Y el mismo concepto. Joan Miró, lo mismo.
Es muy difícil darse cuenta de lo que Miró nos quiere transmitir aquí, pero tenemos que comprender esto que os estoy diciendo y os daréis cuenta de que entra dentro totalmente de las vanguardias, de lo diferente, de lo nuevo. Eso es lo que hay que valorar, aparte de la belleza estética que cada uno pueda verle o no, porque esta es algo que veremos dentro de unos momentitos. Y por ver otro ejemplo que también conocéis, los cuadros de Salvador Dalí. Bueno, estamos jugando todo el rato a lo mismo. Cada uno intenta hacer algo nuevo, algo diferente, innovar. Y os dais cuenta de que nada tiene que ver Miró con Picasso o con Dalí, ¿vale? Son tres autores españoles que están dentro de la vanguardia, pero cada uno intenta hacer algo diferente. Y en esa idea que tenemos vamos a ver el último ejemplo. Si nosotros tenemos que ser cada vez más originales, innovar cada vez más, evidentemente el arte se va complicando. Y cuando el arte se va complicando, llegamos a expresiones que a muchas personas quizás no les parezcan arte. Esto es un cuadro de Antoni Tàpies. Es algo que muchos de ellos pensaréis que, vamos, lo pondréis en duda, ¿no? Que estemos hablando de algo artístico. Sin embargo, en el siguiente vídeo vamos a ver qué es arte y qué importante es darse cuenta de lo que ocurrió a principios del siglo XX con las vanguardias y el concepto del arte. Pero eso viene en el segundo vídeo. Y tenemos en mente lo que tenemos: vanguardia, innovación, originalidad. Continúa en el siguiente vídeo.